Bienvenido a Fuera de Micrófono, Javier Algarra. Muchísimas gracias, Javier. Encantado de estar aquí contigo. Yo también, de verte después de hace algunos añitos, bueno, que nos hemos encontrado, pero de haber trabajado juntos incluso en una etapa en Nos Onda Cero, conocemos ¿no? hace muchísimos años, cada uno en su sitio, teníamos ya mucha relación profesional, hasta que trabajamos juntos en Onda Cero. Efectivamente. Ha llovido un poco desde entonces, ¿eh? Oye, también ha llovido un poco desde que tú empezaste en este mundo del periodismo. Estudiaste en la universidad en Bellaterra. Ajá, sí, es Y en una Barcelona de Barcelona. aquella Barcelona era distinta quizá, ¿no? Era una Barcelona... Yo conocí una Barcelona que era... ¿Como más acogedora o no? Muy acogedora, una bonita ciudad, era una capital europea de primer orden, centro de la cultura, de los movimientos culturales y contraculturales, perla del Mediterráneo, puerta de Europa y motor económico de España. De todo eso ya no queda nada. ¿Cuándo se jodió, como decía Vargas Llosa, cuándo se jodió? Pues mira, en los años 80, cuando Jordi Pujol llega a la presidencia de la Generalitat, eran tiempos en los que era muy considerado como un gran estadista, puesto que facilitaba la gobernabilidad. Primero lo hizo con el PSOE, después lo hizo con el PP. Hasta el ABC le nombró Hombre del Año, como recordarás. Recuerdo. Y todo el mundo le alababa por su gran capacidad. Hay que reconocer que siempre ha sido un personaje muy, muy inteligente. Lo que pasa es que él tenía una idea ya en mente. Iba poniendo las bases con una lenta lluvia fina que por aquel entonces nadie detectaba. Fueron muy pocos los que descubrieron esas maniobras. Periodistas como Javier Horcajo, por ejemplo, sí lo descubrió antes que muchos y empezó a publicar artículos y libros al respecto y todos se le echaban encima. ¿Qué razón tenía Javier Horcajo? Puesto que años después se dieron cuenta de que con esa mano izquierda y con esa pretendida colaboración hacia la gobernabilidad de España, Jordi Pujol estaba poniendo las bases que luego se encargarían de remachar sucesores como Artur Mas y los que vinieron después. No. Porque ahora se habla de que Cataluña vive ya dentro de cierta normalidad, pero claro, a veces se dice, bueno, ¿a costa de qué? O sea, realmente... Javier, ¿qué es la normalidad? Las concesiones que se les han hecho probablemente han provocado mayor convivencia o menos tensión. Yo te ¿no? pregunto, en el País Vasco... No lo sé, si quieres hacer una reflexión sobre... Cuando ETA no mataba, pero la gente vivía como vivía, ¿eso era normalidad? No. Lo que pasa ahora en el País Vasco, que ETA ya no mata, pero... Esos homenajes a los etarras, esos onguietorris, ese traslado a las prisiones vascas, ese hecho de que estén concediendo terceros grados y libertades a los presos etarras sin haber cumplido íntegramente sus condenas, ¿eso es normalidad? En Cataluña no se vive normalidad. En Cataluña la gente habla en voz baja en un restaurante porque no sabe quién está en la mesa de al lado. En Cataluña en las reuniones de Navidad, de Nochebuena y de fin de año, procura no hablar de política. Porque sigue existiendo un estigma. El nacionalismo es un rodillo excluyente que no solamente trata de laminar y acabar contra los que se oponen a él, sino incluso a los indiferentes. Quiere que todos sean militantes de esos. Y eso sigue ocurriendo en Cataluña. Tú fuiste director de informativos de Radio Nacional de España en Barcelona, en Cataluña. Efectivamente. Luego corresponsal 4 años en Londres. Yo estuve en Cataluña, donde hice la carrera, donde estuve viviendo, hasta 1988. Yo empecé a trabajar en 1980 en el Diario de Barcelona y muy pronto ya en Radio Nacional de España en Cataluña y en Televisión Española en Sant Cugat. Fui director de informativos de Radio Nacional de España en Cataluña y en el año 88 me vine para Madrid. Estuve en Radio Nacional de España. ¿Te viniste porque te interesó profesionalmente? Sí, porque bueno, si yo hubiese trabajado en Cataluña Radio o en TV3, mi centro de operación y capital sería Barcelona. Pero trabajando en Radio Nacional de España y en Televisión Española, mi centro de operaciones lógico era Madrid. Y me llamaron desde Madrid. Yo era plantilla de RTV y me reclamaron desde Madrid. Para acá me vine en el 88. Estuve de coordinador de España a las 8, de subdirector del Diario de las 2, de director de informativos de fin de semana, hasta que me nombraron corresponsal en Londres. ¿Sí? Porque en Cataluña los medios de comunicación parece que son como, no iba a decir están más alineados con el gobierno catalán, pero sí siempre se ha detectado como que hay un mayor control político de esos medios. La Generalitat controla La Vanguardia o en su momento, depende de quién gobierne, pero no sé si quizás han notado más libertad aquí en Madrid que allí. Muchísima más. ¿Alguna vez has visto que todos los periódicos hagan un editorial conjunto defendiendo el independentismo?
el nacionalismo, el catalanismo. Eso ha ocurrido en Cataluña, tú lo recuerdas. Perfectamente. Cuando todos los periódicos hacen ese editorial conjunto, eso quiere decir que todos están bebiendo de la fuente de la Generalitat de Cataluña y siguiendo sus instrucciones. ¿Por qué? Porque la prensa está subvencionada. Y al estar subvencionada, quién sabe, quizá domesticada en muchos casos. Bueno, en Madrid, en el conjunto de España, también se dan situaciones de falta de libertad. Los medios de comunicación, como tú bien sabes, es muy difícil que sean independientes porque para eso hay que ser económicamente autosuficientes. No, y la situación actual no... Sí. La libertad la compra el dinero, en los medios de comunicación. Entonces siempre dijeron, ¿qué pasa con los medios de comunicación públicos? ¿Están manipulados por el gobierno de turno? Bueno, pero ¿qué pasa con los privados? ¿Están manipulados por las subvenciones de turno o por las necesidades comerciales de turno? ¿no? Tú has estado en los dos sitios, ¿no? En las dos orillas. Estuviste en Televisión Española y luego estuviste en Antena 3 en puestos de responsabilidad. ¿Consideras que la televisión actual es más sectaria que lo ha sido en otros momentos con gobiernos de otro signo político? En estos momentos los medios de comunicación son más sectarios porque en estos momentos la sociedad en la que vivimos está mucho más atrincherada. Desde hace unos años, ¿no? Sí. Desde hace unos años se han desenterrado cadáveres en las cunetas. Hubo un gobierno, no nos engañemos, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo interés en recuperar la fractura de las dos Españas. Ten en cuenta, Javier, que nuestros abuelos tuvieron la enorme generosidad de no trasladarnos a nosotros el odio de la guerra civil ni las miserias de la posguerra. Y para eso olvidaron, estrecharon manos de antiguos enemigos y no quisieron remover viejos rencores. Eso nos permitió poner en marcha una transición que ha sido modélica en todo el mundo y llegar a una democracia que fue fantástica hasta que alguien, Zapatero, decidió coger la pala y empezar a remover fosas en las cunetas. Y eso es algo en lo que está ahondando ahora Pedro Sánchez. ¿Tú crees, como algún observador ha llegado a decir, que Pedro Sánchez es un peligro para nuestra democracia en estos momentos? Yo creo que Pedro Sánchez es una amenaza para nuestra democracia, puesto que en estos momentos tenemos la convicción de poder decir que estamos en un Estado de Derecho, con garantías jurídicas suficientes, cuando vemos que el gobierno toma una serie de decisiones de las que no nos da explicaciones, como cambiar la política exterior con respecto al Sáhara, después de 50 años sin dar ni una sola explicación, o cuando es capaz de cambiar el Código Penal ad hominem para favorecer a una persona en concreto, o cuando es capaz de conceder indultos y amnistías que no son bien recibidos, no ya por la población en general, sino incluso por los propios órganos judiciales o ese tipo de cosas. La verdad es que nos sentimos en una democracia y en un Estado de Derecho con garantías jurídicas cuando quizá la agencia tributaria está siendo utilizada por un fiscal general del Estado que se vio obligado a dimitir para arremeter contra un ciudadano normal, anónimo, pero eso sí, que era el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En fin, creo que hay elementos que ponen seriamente en duda que nuestras libertades estén a salvaguarda, ¿no? ¿El apelativo de Telepedro te parece justo o excesivo? No me parece, no me parece excesivo. Española. Mira, yo he echado los dientes en la Radio Televisión Pública. Y en la Radio Televisión Pública, tanto en Radio Nacional de España como en Televisión Española, siempre hemos tenido siempre un prurito institucional y una ortodoxia profesional. ¿Qué ha habido de manipulación? Pues sí, a lo largo de la historia seguramente ha habido intentos de manipular y se ha intentado tendencias hacia un lado o hacia otro en beneficio de los gobiernos de turno. Por supuesto que sí, pero yo creo que lo que está ocurriendo ahora es excesivo. Hasta el punto de que consideras que es adecuado convocar o pedir una comisión de investigación o hacer una comisión de investigación sobre Radio Televisión Española en estos momentos, en el Senado. Tengo pocas esperanzas. Ha habido muchas críticas, claro, pero ¿de quién las críticas? De que las comisiones de investigación tengan alguna utilidad. Ya. Porque todas las que hemos visto acaban convirtiéndose en foros políticos en los que el compareciente insulta a los que le piden explicaciones y los diputados o senadores que piden explicaciones acaban arremetiendo contra el compareciente. Con lo cual acaba convirtiéndose todo ello en un espectáculo televisivo en el que yo creo que flaco favor se hace realmente a la investigación de la que es objeto esa comisión. Creo que lo que faltaría en España sería un gran pacto de Estado para salvaguardar la radio y televisión pública, igual que en el Reino Unido. Históricamente a todos los periodistas se nos llena la boca hablando de la BBC, pero con razón,
porque tiene un Board of Governors, un consejo de administración que garantiza su neutralidad y que en ocasiones ha puesto en dificultades al gobierno de turno sin someterse a ningún tipo de manipulación, y que ha trabajado en grandes documentales y trabajos históricos y culturales del país al que pertenece. Creo que RTVE tiene la suficiente calidad como para ser eso. Lástima que los políticos de turno, sean de un bando, de otro o el que corresponda, no le permitan desarrollar esa actividad. Ya. Durante una larga etapa de tu trayectoria has trabajado al lado, junto a Ernesto Sáenz de Buruaga. Tuvisteis una etapa en Televisión Española, creo que también coincidisteis en Antena 3. Ernesto es un excelente es para ti, bueno, es un buen amigo, le quiero mucho, hemos trabajado juntos muchísimos años, hemos estado juntos en Radio Nacional de España, hemos estado juntos en Televisión Española y hemos estado juntos en Antena 3 Televisión, efectivamente. Hemos compartido proyectos apasionantes, hemos ocupado, por ejemplo, en la dirección de informativos de Televisión Española, y estuvimos codo con codo en el año 96, justo cuando se produce el cambio de gobierno. Durante un montón de años, Televisión Española era feudo del gobierno felipista, y es en el año 96 cuando Ernesto y yo llegamos a Torre España, bueno, pues para cambiar un poco las cosas. Y bueno, fue un reto apasionante. Y después estuvimos juntos en Antena 3 Televisión. Sí. Y luego en el 99, en el verano del 99, te incorporas como director de informativos y director de un programa histórico de Onda Cero, como La Brújula. Quiero recordar que fue en el verano del 99, ¿no? Correcto, antes que yo lo hacía La Brújula, cuando Concha García Telefónica Campoy, compra la cadena... Después la hice yo, y después de que la hiciera yo, la hizo Victoria Prego, La Brújula. Y yo estuve durante ese tiempo haciendo La Brújula en Onda Cero, dirigía los informativos, reordenamos esa casa. Ahí tuvimos ocasión de coincidir. Efectivamente. El fundador de La Brújula, quiero recordar que fue Manuel Antonio Rico, ¿no? Manuel Antonio Rico, efectivamente. En el año 92, sí, cuando se fue de la COPE, ¿no? Así es, así es. Un espacio que se ha convertido de referencia, emblemático, un gran informativo y tertulia política nocturna. ¿No te ha gustado nunca quedarte anclado en el despacho? Has sido gestor, pero al mismo tiempo no has dejado nunca lo que es el periodismo... A ser gestor el ejercicio del periodismo de... Te arrastra las circunstancias. Yo soy periodista, me gusta la acción periodística, hacer reportajes, hacer entrevistas, hacer programas, presentarlos, investigar. Lógicamente, igual que a ti, Javier. ¿Qué pasa? Que circunstancialmente, bueno, es que a mí desde muy jovencito ya me arrastraron a los despachos. Siendo un crío, fui director de informativos de Radio Nacional de España en Cataluña. Bueno, pues te obligan a gestionar ese tipo de cosas. Bueno, hay que saberlas combinar. Pero siempre será mucho más agradable estar con un micrófono, con una cámara, con un bloc de notas o pisando calle que estar en un despacho organizando a los demás. El intento de crear un grupo de comunicación fuerte cercano a la derecha o moderado en el PP, ¿por qué crees tú que fracasa? Porque, de hecho, bueno, había medios, estaba Telefónica, se compra Antena 3, se compra Onda Cero, se crea Vía Digital. Yo quiero recordar, y tú a lo mejor también lo recuerdas, alguna expresión de una de las personas que ficharon, que era José María García, que decía que aquello era el ejército de Pancho Villa. ¿Qué pasó para que no se hiciera una especie de... Una gran idea. Yo creo que José María Aznar pensó que quizá había llegado el momento de que hubiera un grupo de comunicación privado que defendiera pues, un ideario, un modelo de sociedad de centro-derecha, ¿no? Y yo creo que tuvo una buena idea. En vez de construir algo desde cero, comprar algo que ya existía. Contaba para eso con el dinero de Telefónica, lógicamente. Y era Juan Villalonga, el presidente de Telefónica, quien compró primero Antena 3 Televisión, después Onda Cero, creó lo que se llamó primero Telefónica Media, después se llamó Admira. Aquello coincidió con la guerra digital del multicast, recordarás, de los decodificadores, y la creación de Vía Digital frente a Canal Plus, ese tipo de cosas. Y creo que fue una gran idea. Y yo creo que el error fue exactamente lo que dijo José María García. Ahí se juntó demasiada gente, todos los grandes prebostes de los medios de la derecha, que yo creo que no supieron convivir unos con otros, puesto que todos querían ser cabeza de ratón. Demasiados gallos. Demasiados gallos en el mismo gallinero. Y aquello acabó fracasando. Villalonga dejó la presidencia de Telefónica, la ocupó César Alierta.
al que yo creo que le daban escalofríos cada vez que había medios de comunicación. Venía de Tabacalera, estaba en Telefónica y fue cuando vendió el grupo al Grupo Planeta. Pedro J. también estuvo en aquel momento. Estuvo de Pedro alguna J, forma. estaba El Mundo, estaba el Diario Expansión, estaba José María García, en fin, había toda una serie de gente. Yo me imagino que por una cuestión lógica los que defendían un determinado modelo de sociedad querían estar en ese proyecto. Es ahí donde yo creo que no acabaron de ponerse de acuerdo. Oye, tu paso por el grupo Intereconomía, porque curiosamente tú empezaste haciendo una tertulia, creo que por la mañana, ¿no? Dando caña. Dando caña. Y Dando además caña, tenías la barra y todo ahí. Era ¿no? una tertulia en la que en la barra de un bar yo servía cervezas, daba cañas a los contertulios, y entonces el hombre de Dando Caña jugaba con esa ambivalencia de dar cañas en esa carpetobetónica costumbre hispana de arreglar el mundo en la barra de un bar, ¿no? Tan en español. Pero era lo que hacíamos. planteado, ¿no? Y con mis contertulios iba arreglando. Y bueno, y también tenía ese doble sentido de dar caña a la actualidad, ¿no? Y efectivamente estuve varios años dando caña, que era una tertulia de la hora del aperitivo, la hora de las cañas, de antes de comer. Y la verdad es que fue todo un éxito. Fuimos pioneros en la interacción con los espectadores a través de los SMS, y dando paso a las redes sociales, con una persona que iba diciendo qué es lo que nos contaban los espectadores y cosas por el estilo. Ahí conociste a un diputado, ahora que está muy en el candelero, ¿no? Que era José Luis Ábalos, ¿no? José Luis Diputado Ábalos de era Valencia. contertulio mío habitual de cada jueves. Ajá. Todos los jueves venía José Luis Ábalos, que era diputado del Partido Socialista por Valencia en el Congreso de los Diputados, así es. Y esa cercanía con él en aquellos programas te daba a entender que tenía. Nadie podíamos apuntaba maneras que luego pasábamos a ver. Ábalos era siempre un tipo rudo en el trato. Recuerdo que los primeros días que venía muy receloso, ¿no? Porque él consideraba que venía a un territorio hostil, siendo él de izquierdas. Pero bueno, él vio que ahí se trataba de dar equilibrio y libertad. Yo siempre he defendido en todas mis tertulias la libertad. Que la gente exprese claramente sus opiniones, porque yo creo que lo que nos une a todos no es la unanimidad, es la conversación. Y entonces, a través de expresar cada uno su punto de vista, que el espectador, que es muy listo y muy inteligente, saque sus propias conclusiones, ¿no? Y eso es lo que hacíamos. Bueno, por aquel entonces yo jamás imaginé que Ábalos llegaría a ser ministro, y tampoco imaginé que acabaría viéndose envuelto pues, en todos los escándalos en los que ahora está, ¿no? Luego das el salto al Gato al Agua, ¿no? Después pasé a hacer el Gato al Agua durante muchos años, efectivamente, y por ahí desfilaron absolutamente todos los políticos, o que ya eran entonces o que serían después. Claro, claro. Ahí cuando dices o que serían después, entonces estarás refiriendo a Pablo Iglesias. Uno de ellos, abril del creo año que fue 2013. La primera televisión nacional, de alguna forma, sí, a la que él va como tertuliano, ¿no? En abril del año 2013 se produce aquella iniciativa que tú recordarás de rodea el Congreso, asalta el Congreso. Entonces yo dije a mi equipo, buscadme algún portavoz oficial de estos movimientos que convocan esto. Y me dijeron, no, es que no lo convoca nadie, no hay ninguna asociación que asuma la responsabilidad de convocar esto. Digo, y entonces un compañero de allí me dijo, oye, hay un profesor de políticas de la Complutense que hace un programa en Vallecas, en Telecá, que se llama La Tuerca. Bueno, vamos a llamarle. Le llamé y le pregunté, bueno, ¿y usted es uno de los promotores de esta iniciativa? Y me dijo, no, yo no soy promotor. Y dije, bueno, por lo visto no hay nadie que sea el promotor. Pero usted la aprueba, por supuesto, la apoyo al 100%. Bueno, pues le invito a que venga al Gato al Agua para contároslo. Tiempo después me enteraría que él llevaba años suspirando por ser invitado al Gato al Agua. Y bueno, por lo visto eso colmó sus máximas expectativas. Y le senté en la mesa del Gato al Agua frente a Alejo Vidal Cuadras y a Federico Jiménez Los Santos. Y recuerdo que lo primero que dijo Pablo Iglesias al sentarse, cuando yo le presento, no sé qué, hola, buenas noches, él dijo, buenas noches, es un placer traspasar las líneas enemigas para aquí en territorio enemigo. Digo, oiga, no es necesario que recurra usted a ese lenguaje belicista, ¿no? Aquí venimos a hablar, ¿no? Y ahí se estrenó y le mantuve como contertulio mío hasta diciembre del 2013. 2 meses después, en febrero del 14, fundó Podemos. En el tiempo que estuvo viviendo conmigo, captó la atención de muchas televisiones que empezaron a llamarle, especialmente de 4 y de La Sexta. De La Sexta, ¿no? ¿Y te iba a decir, ¿has vuelto a tener relación con él o no? No lo sabías. Cuando ya fundó Podemos, se dedicó a lo suyo, no he vuelto a tener contacto con él. He mantenido siempre su teléfono móvil, pero no he probado a llamarle. Probablemente ya no lo atienda ese mismo número, ¿no? Aquella etapa de Intereconomía, bueno, pues de ahí salieron también gente quizá vinculadas a vos, o ahí se porque has hablado de Vidal,
Por aquellos tiempos era contertulio habitual en el Alto Alejo Aragua. también estuvo en esa primera etapa de Alejo Vox, Vidal ¿no? Cuadras, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Javier Ortega Smith, eran todos ellos contertulios habituales del Alto Aragua antes de que existiera Vox. Santiago Abascal y Ortega Smith estaban en DENAES, en la Asociación de Defensa de la Nación Española. Y fue estando en aquellos tiempos en Intereconomía cuando se fraguó el proyecto de Vox. Eran tiempos en los que gobernaba Mariano Rajoy. Algunos sectores del Partido Popular consideraron que él no fue el guardián del tarro de las esencias del ideario del centro derecha español que debía haber sido. Y ahí nació Vox, efectivamente, entre las bambalinas de Intereconomía. Así es. Sin embargo, ahora han vuelto al enfrentamiento, ¿no? Ahora son un partido en el que... Sí, es curioso lo que está pasando ahora en Vox. Yo les deseo lo mejor, que se organicen, y también los que desearía a ambos, tanto a Vox como al PP, es que hay muchos votantes de centro derecha que miran con estupor hacia arriba viendo quién nos representa. Pónganse ustedes de acuerdo. Tienen un enemigo común, que es en estos momentos Pedro Sánchez. ¿Por qué se están tirando pedradas unos a otros en vez de estar haciendo un frente común ante esa situación? Porque yo creo que España necesita una revisión, un modelo de sociedad diferente a ese camino que estamos iniciando en este momento. Por eso yo creo que el votante está muy extrañado, ¿no?, de esa distancia que mantienen. La polarización en la que estamos viviendo se ha trasladado de alguna forma también al periodismo. Tú has hablado de las tertulias en las que tú eras partidario de que hubiera gente de muy distintas afinidades, ¿no?, o sensibilidades políticas. Ahora tiene que ser o blanco o negro, o sea, un lado y el otro, ¿no? Ahí rara vez aparece algún tertuliano que defiende en un momento dado a uno y en otro momento a otro. O sea, Javier, el tono gris no existe, ¿no? Somos de una generación claro, en la que aprendimos de la transición, ¿no?, a disfrutar del diálogo en un programa como La Clave, de José Luis Balbín, en la que años después vimos esas famosas tertulias de Jesús Hermida en Antena 3, en los inicios de la televisión Antena 3 como privada. En fin, de un tiempo en el que sentar en una mesa ante las cámaras de televisión a una serie de personas era para que aportaran y enriquecieran un debate de tal modo que el espectador pudiera sacar conclusiones. Y eso es lo que yo siempre he procurado. A mí cuando me acusan, ¿y usted por qué llevó a Pablo Iglesias? ¿O por qué lleva a los de Vox? ¿O por qué llevó a...? Mire, yo no tengo miedo a la libertad. Yo siento libremente en mi mesa a gente a la que permito hablar libremente. Si se produce alguna disrupción antidemocrática, yo como moderador ya me encargaré de poner fin a eso, ¿no?, de frenar la historia o de reconducirla. Pero no tengo miedo a la libertad. Exprese usted su manera de pensar, confróntela con otros y que el espectador saque sus conclusiones. Eso es la auténtica libertad, que es la base de la democracia. Las redes sociales han generado también una especie de enfrentamientos, aunque no todo el mundo, ¿no? No se pueden poner puertas al campo. Y si estoy defendiendo la libertad, debo defenderla también en la democratización de la información que han supuesto las redes sociales. Pero también quiero hacer un toque de atención y advertir que la ortodoxia y el proyecto profesional que tenemos los periodistas que hemos trabajado en medios consolidados nos obliga a respetar según qué normas del periodismo, de contrastar la información, evitar las noticias falsas, eso que le llaman fake news, que es simplemente mentira. Tenemos una palabra en español que define eso, mentiras, ¿no? Y desde que existen las redes sociales, cualquier persona con un teléfono móvil se ha convertido en un emisor de información y en un opinador, sin necesidad de que lo que cuenta esté contrastado. Y yo creo que eso ha hecho mucho daño, porque ahora el volumen de información es tal que nos resulta muy difícil separar qué es cierto de lo que no lo es. Y ahora con la inteligencia artificial todavía más. Aquí haría falta, en primer lugar, poner los pies en pared, no a las redes de comunicación, no a las redes sociales, pero sí para exigir un nivel educativo superior. Solamente una sociedad formada y con espíritu crítico es capaz de enfrentarse a ese nivel de información para poder separar el grano de la paja. Quizás estás un poco decepcionado, ¿no? No sé si es la palabra, o desencantado de la política, y por eso, no sé si tiene algo que ver, por eso estás haciendo ahora un programa los viernes, ¿eh? Hoy es el día en el que tienes cultura, tienes arte, ¿es una manera también de desconectar? Bueno, porque claro, tú has estado haciendo mucho de periodismo político, después de 45 ¿no? años en este oficio, habiendo dedicado muchísimos años a la tertulia política y al análisis político y al debate político, es muy agradable hacer temas de historia,
de libros, de gastronomía, de toros, de viajes, de una serie de cosas que forman parte de nuestra cultura. Bueno, creo que estoy disfrutando de ese momento amable que me permite distanciarme un poco de la política, analizarla como un ciudadano más y, por supuesto, como un periodista. El que hace que un periodista muere periodista y no lo puede evitar nunca y está al corriente de lo que ocurre. Pero mi ejercicio profesional en este momento en Onda Madrid pasa por hacer ese tipo de contenidos de otro tipo. Ya. Has escrito libros. Hay un libro que hiciste que era más bien un reportaje sobre prisionero en Cuba, creo que es. El Año 2012, prisionero en Cuba. Es la historia de un periodista que lo... Es un reportaje periodístico, pasa que está escrito, que parece una novela, pero no es una novela, es un ensayo periodístico, porque Sebastián Martínez Ferraté, periodista que había hecho reportajes de investigación para mí, tanto en Televisión Española como en Antena 3, hizo un reportaje para Telecinco denunciando la prostitución infantil en Cuba. Un reportaje que no gustó nada a Fidel Castro. Y entonces, cuando Sebastián Martínez Ferraté abandonó por un tiempo el periodismo para hacer un favor a una viuda de un amigo y que se hiciera cargo de unos hoteles que tenía en Mallorca, le pusieron una trampa en Cuba. Le invitaron a visitar Cuba con motivo de enseñarle unos hoteles allí. Y cuando Sebastián viajó a Cuba fue detenido porque le estaban esperando con esa trampa por ese reportaje que no había gustado nada sobre la prostitución infantil en Cuba y le acusaron de lo mismo, de proxenetismo, tal. Y le encerraron en Cuba, le tuvieron encarcelado, le juzgaron, le condenaron a 7 años de cárcel y yo recuerdo que yo hablaba con él. Él me llamaba desde la cárcel de la Condesa en Cuba porque llamaba a un teléfono local de Güemes y una señora comunicaba conmigo. Señora Algarra, sí, le paso con Sebastián. Pero ¿cómo que me llama desde la cárcel cubana? Y él me hablaba desde allí. Un grupo de periodistas nos movilizamos todo lo que pudimos. La verdad es que el gobierno de entonces, Moratinos, no hizo nada por liberarle, Trinidad Jiménez tampoco, y la gran suerte es que José Luis García Margallo, en el primer gobierno de Mariano Rajoy, a los 20 días de tomar posesión, consiguió que deportasen a Sebastián por cuestiones humanitarias a España. Y yo escribí el libro contando su historia. Sí, porque Cuba tampoco, desde entonces ahora la evolución de Cuba incluso se puede pensar que ha ido a peor, ¿no? ¿Ha evolucionado Cuba? No, si acaso, pero bueno, la situación económica de luego es peor, ¿no? Después a Raúl, después no ha evolucionado nada, sigue siendo una dictadura que pisotea los derechos humanos y que tiene oprimido al pueblo cubano. Sin embargo, la izquierda sigue visitando Cuba. Hemos hablado de Pablo Iglesias, recientemente estuvo, ¿no? La izquierda española Habana, creo que está absolutamente trasnochada y sigue pensando en esos cánticos revolucionarios y la camiseta del Che Guevara. Es decir, ¿cómo puedes apoyar dictaduras en las que encarcelan, condenan y matan a los homosexuales? ¿Cómo puedes apoyar dictaduras islámicas en las que la mujer está sometida? ¿Cómo puedes apoyar una serie de cosas? Yo creo que la izquierda española debería gozar de un nivel muy superior, como hemos tenido en otros tiempos, como hay otras izquierdas europeas. La izquierda española está radicalizada, anclada en el pasado y absolutamente trasnochada. ¿Qué te iba a decir? En la novela histórica también ha sido otro punto ¿no? en la que tú escribiste un libro que se titulaba El Caballero de la Ribera, ¿no? El Caballero de la Ribera es una novela histórica. Es una historia también muy... que plantea, preparando la entrevista me ha interesado mucho. Plantea una diatriba. Me ha interesado. La batalla de Toro, en 1476, se enfrentó a los partidarios de Isabel la Católica frente a los de Juana la Beltraneja. Ganó Isabel la Católica, reinaron los reyes católicos, culminó la Reconquista, se tomó Granada y se descubrió América. Eso es lo que pasó. Pero yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de Isabel la Católica hubiera ganado Juana la Beltraneja, que estaba casada con el rey de Portugal? Pues que evidentemente Castilla y Aragón no se hubieran unido, probablemente no hubieran reinado los reyes católicos, probablemente no se hubiera culminado la Reconquista, a lo mejor la mitad de España hubiera sido musulmana y la otra mitad otro país distinto, a lo mejor unido a Portugal. ¿Quién sabe si el descubrimiento de América lo hubieran hecho los españoles u otros? Y con esa premisa planteo una novela histórico de ficción en la que, bueno, hablo de un caballero medieval que se cruza caballero en un castillo de Olmillos de Sasamón en Burgos, con un misterio que llega hasta el siglo XXI en el que unos personajes deberán desentrañar. Es un canto y un homenaje a los nobles blasones que han forjado la historia de España, a las tierras castellanas y burgalesas, a nuestros orígenes como nación española. En fin, yo creo que quedo entretenida. Sí. ¿Y estás trabajando en algún otro libro? Siempre estamos ¿En esa misma línea o en otra?
Estoy trabajando en algo, pero como tú sabes, Javier, No los se que, puede- los que escribimos no podemos decir lo que estamos haciendo porque siempre se gafa. O sea que, y a lo mejor cambiamos de idea y a lo mejor luego será otra cosa. Con lo cual, bueno, cuando algo esté en condiciones de, pues se hará saber. Ya. En la actual situación política en la que vivimos, ¿tú qué salida o qué crees que puede pasar o debería pasar? Porque parece ser que Sánchez se cierra en banda y no va a convocar elecciones, ¿no? ¿O crees que sí? Sánchez es imprevisible. Sánchez nos ha demostrado que es un monstruo político que administra muy bien el caos, maneja muy bien los tiempos y por tanto desconcierta a todos los demás. Nadie sabe lo que pasa por la cabeza de Sánchez salvo Sánchez. Y es un hombre sin escrúpulos que está dispuesto a cualquier cosa por mantenerse en el poder. Me imagino que en el momento determinado que él considere que tiene opciones adecuadas, convocará elecciones, no antes. Hasta la fecha siempre ha demostrado que acierta. Después de que le expulsaran del PSOE, después del famoso periplo con el Peugeot y con Ábalos, volvió a Ferraz, y subió hasta la última planta, se convirtió en secretario general, según dicen, con malas artes y pucherazos, y consiguió lo que nadie ha conseguido, llegar a la presidencia del gobierno a través de una moción de censura. Todas las mociones de censuras previas en España habían fracasado, todas, salvo la suya, que triunfó, amparándose en mentiras de corrupción que luego se demostró que no eran tal. Eso es lo de menos. El caso es que es presidente del gobierno y aunque últimamente no gana las elecciones, siempre consigue mayorías haciendo pactos con el diablo si es necesario, ¿no? ¿Crees que las encuestas estas que están saliendo, sobre todo las del CIS, no le invitan a que haga unas elecciones? No sé, porque... Yo ya no me creo las encuestas, las del CIS mucho menos, ¿no? Y te aseguro que Pedro Sánchez seguro que se maneja por otros datos que él pueda tener y por esa mente en la que nadie es capaz de escudriñar y que solo él lo sabe. No tengo ni idea, Javier, me encantaría poderte decir, pues mira, según mi bola de cristal esto es lo que va a ocurrir, pero soy incapaz. ¿Y lo que ocurra en Andalucía puede cambiar Lo que ocurre en Andalucía es importante. Yo creo que Juanma Moreno es un muy buen candidato que se ha ganado el favor de los andaluces. Creo que va a ganar las elecciones. La gran pregunta de todo el mundo, ¿lo conseguirá con mayoría absoluta o necesitará a Vox? Y ahí es donde vuelvo a apelar al llamamiento de antes. Señores de Vox y del PP, pónganse de acuerdo, déjense de tonterías, ¿no? Hablen seriamente de las necesidades de la sociedad española. ¿Y lo que ocurra será significativo? Hombre, vamos a ver, yo creo que Sánchez está viendo cómo van fracasando las candidaturas del Partido Socialista en las diversas elecciones autonómicas que se están celebrando. Y él está claro que toma nota. Lo que pasa es que a él le importa poco el PSOE. A él le importa solo Pedro Sánchez. Y los pactos que tiene ahora, pues podría revalidarlos en una situación de las últimas elecciones técnico, ¿no? Que ya se llevaba mal con los de Podemos y Sumar no era nada, ese tipo de cosas, la gente dijo, bueno, ya no puede. Pues mira, pactó con EH Bildu y con quien hiciera falta, ¿no? O sea, es capaz de pactar con el diablo para mantenerse en el poder. Bueno, solamente espero que otras opciones políticas puedan sumar lo suficiente como para evitar que pueda pactar con nadie. Creo que España necesita un cambio de gobierno. Y la derecha siempre se cuestiona si el liderazgo, no en este caso el liderazgo de Feijóo, está Abascal, la comunicación parece que no es su fuerte. Al final parece como que siempre la de izquierda sabe ganar por la mano a través de la propaganda, ¿no? Tú que has vivido... La agitación de la propaganda es un invento de los bolcheviques. Has estado digamos, en puestos de responsabilidad, gobernando el PP, y después no sé si es... ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede mejorar eso? La izquierda maneja perfectamente la información y la propaganda. La agitación y la propaganda es invento de los bolcheviques. La han sabido aplicar históricamente a lo largo de los años. Y fíjate ahora, por ejemplo, en la cantidad de escándalos que están aplicando a Pedro Sánchez, a su esposa, a su hermano, a su mano derecha, a sus miembros más destacados del gobierno, a una serie de colaboradores, y no pasa nada, absolutamente nada. O sea, consigue trasladar una imagen de normalidad, mira a cámara y miente con la mayor sinceridad del mundo. Y todo el mundo sabe que está mintiendo y no pasa absolutamente nada. Creo que efectivamente la derecha española no ha sabido utilizar bien la comunicación y eso es básico en política. Y la sociedad española quizá también se ha adormecido en el sentido de no
No se ven grandes manifestaciones, los sindicatos están, lógicamente... Si mañana hubiera un cambio de gobierno y sancionados. gobernase la derecha, tendrías tus manifestaciones de inmediato en la calle. Las calles incendiadas, los sindicatos volverían a ser los sindicatos. Por cierto, ¿dónde están los sindicatos? ¿Siguen existiendo eso UGT y te quería comisiones preguntar, obreras? Porque cuando gobierna la derecha montan unos escándalos y algaradas en las calles terribles. Cuando el ébola, por la muerte de un perro, Excalibur, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Dijeron el gobierno asesino. Sin embargo, en la pandemia, que murieron cientos de miles de compatriotas españoles, nadie llamó gobierno asesino a nadie, ni cosas por el estilo. Yo creo que el doble rasero de la izquierda es evidente y no te preocupes, que si gobierna la derecha volverás a tener a esa izquierda que añoras y a esos sindicatos en las calles manifestándose, los tendrás de nuevo. Sí, sí. Y, bueno, de hecho, en Madrid sí que hay algunas convocatorias, pero porque gobierna precisamente... ¿no? Y poco poder hacer contra Isabel la roca de Pedernal, que Díaz es Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, auténtico muro de contención de la izquierda, excelente política y gestora, que fue contertulia del Gato al Agua mucho antes de que nadie imaginara que pudiera llegar a ser el personaje político del nivel y el calado que es ahora. Pues muchas gracias, Javier, y nada, ha sido un placer estar contigo aquí Javier, este es un placer rato. estar contigo, rememorar tiempos que hemos compartido a lo largo de los años y espero que haya sido de interés para tus seguidores. Pues nada, mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias.